Continuando con el avance, vamos a ver algunas pautas que van a ayudarnos, sin duda alguna, a elaborar el ensayo de la forma no perfecta, pero dentro de los parámetros que hagan de nuestro material un texto que realmente se disfrute al momento de ser leído. En primer lugar, hablaremos del tema. Si es que no puedes escoger la temática, tendrás que analizar qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que se te está pidiendo producir. Por ejemplo, si el tema fuera México, a todas luces vemos que se trata de un tema bastante amplio, pero podrías tomar la decisión de hablar sobre políticas en México o cultura mexicana. Quiere decir que podríamos abordar el tema desde un aspecto muy preciso y muy específico que permita sintetizar mucho mejor la información. En un ensayo, mientras más específicos seamos, será mucho mejor. Ahora bien, si se cuenta con la libertad de elegir el tema o el contenido del escrito, se puede redactar un texto de una manera más sólida y más fácil, porque el hecho de tener esta autonomía en la elección del tema va a permitir que el autor pueda explayarse muchísimo mejor. En segundo lugar, hablaremos sobre el propósito. Si quieres persuadir a la gente, tal vez para que piense como tú o se acople a tu punto de vista, a tu criterio u opinión, o también si quieres brindar información sobre una persona, lugar o cosa, o tal vez si quieres dar una metodología específica sobre un procedimiento concreto, habrá que identificar en primer lugar cuál es el propósito y qué pretendes lograr con tu escrito. Lo más importante es tener un objetivo claro y en función de él ir generando ideas que se relacionen con dicho asunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si lo que yo quiero es persuadir a la gente a que comparta un criterio mío, tendré que ser muy convincente en los argumentos que brinde para llamar la atención de mi lector y sobre todo para que pueda ganar adeptos hacia mi postura. Si soy muy neutral tal vez o muy formal, puede que no logre esa conexión con el lector. Así que acá lo más importante es tener en claro qué es lo que quiero lograr y en función de ello desarrollar mis ideas que posteriormente serán estructuradas. Como habíamos dicho anteriormente, se estructurarán las ideas tanto en idea principal como ideas secundarias. Y pasamos al punto número 3, donde volvemos al tema de las ideas, mismas que deben estar bien organizadas. Si lo que quiero es persuadir, voy a ser mucho más incisivo y voy a dar mucha más atención a mis mejores argumentos y razones. Si lo que quiero es explicar un proceso, tendré que ser muy minucioso en los pasos a seguir de lo que quiero explicar. Si deseo informar, tendré que redactar las categorías o los datos que quiera clasificar y que quiera mencionar dentro de mi ensayo. Se puede agrupar, la información y las ideas usando los términos inicio, mitad y fin. Esto para darle una estructura y un bosquejo previo al ensayo antes de su redacción. Como decíamos, podemos poner inicio, mitad y fin, y de acuerdo a esto ir ubicando las ideas donde considere que son apropiadas. Ya en el cuarto punto tenemos la declaración de la tesis. Una vez que hayamos decidido ver y revisar qué tipo de información queremos presentar, estaremos listos para escribir la declaración de la tesis. En este caso, se tratará de darle al lector la pauta principal de cuál es el tema que voy a abordar y cuál es mi posición al respecto. Para este objetivo, los datos van a ser suministrados en dos partes. En la primera parte, abordo y explico el tema central.
Y ya en la segunda parte desarrollo mis puntos de vista y los argumento según mi criterio y según la revisión bibliográfica que haya podido realizar respecto al tema que quiero desarrollar. Es muy importante tener en cuenta que esta es la parte central o neurálgica del ensayo porque es donde voy a presentar a mi lector el tema como tal, explicándolo y también argumentando mis puntos de vista, ya sea que estén a favor o en contra. Supongamos que tengo como tema eh, la, diremos, la sanción que se debería dar a las construcciones que estén fuera de norma en la ciudad de La Paz. Abordaré ese tema en la primera parte y ya en la segunda parte desarrollaré mis puntos de vista respecto a por qué considero que deberían ser sancionados, qué ganaríamos si sancionamos a estos constructores fuera de norma, cómo podríamos con esto tal vez dar una sanción ejemplificadora para que ya no se incurra en este mal hábito de la sociedad paceña, entre otros argumentos. Como vemos en la primera parte, presento mi tema y ya en la segunda convenzo o persuado a mi lector de por qué es importante el tema que he decidido abordar. A continuación, hablaremos sobre la redacción de los párrafos. Una vez que tengo mi tema elegido, lo voy a explicar. Cada idea principal se puede convertir en un párrafo del cuerpo. Y los párrafos, a su vez, contarán con una estructura bien básica, pero muy clara, que va a dar y va a aportar mucha cohesión a las ideas que desarrollo. En primer lugar, como habíamos dicho, una idea principal va a desarrollar en un párrafo en forma de oración, una oración compuesta, por supuesto. Necesito ahondar y explicar bien mis ideas. Y a continuación de cada párrafo podré añadir comentarios de apoyo junto a alguna descripción, una explicación, una argumentación o discusión, dependiendo cuál sea el sentido de mi ensayo. Si lo que quiero es, supongamos, explicar algún asunto, mis comentarios de apoyo continuarán explicando aún con mayor profundidad la idea principal. Como habíamos visto, los párrafos donde tenga las ideas principales van a constituir y van a construir la parte central de mi texto y lo que denominábamos como la mitad. Ahora bien, además de la mitad o el medio o el desarrollo, es muy importante redactar una muy buena introducción y su respectiva conclusión. Por lo general, la introducción se suele redactar al final del ensayo, porque es la parte donde se va a buscar atraer la atención del lector y darle una idea sobre el enfoque que desarrollaré en el cuerpo del ensayo. Por esta razón, una vez que ya tengo el cuerpo bien construido, es mucho más fácil redactar la introducción al final porque puedo hablar sobre una base más sólida y puedo dar un adelanto sin caer en el error de dar toda la información de lo que voy a desarrollar en la parte central. Es como dar una probadita, digámosle, a un helado para convencer al lector o en este caso a quien está degustando el helado de que lo que va a probar a continuación le va a gustar muchísimo más. Por eso es muy importante captar la atención del lector en esta parte. Por otra parte, en la conclusión, vemos y podemos constituirlo como un resumen donde se da una perspectiva o un criterio final sobre el tema expuesto. Con 3 o 4 oraciones tenemos suficiente. Es simplemente una forma de dejar claro cuál es el punto de vista del escritor o del autor respecto al tema desarrollado a lo largo de todo el ensayo. Ya en el toque final de nuestro ensayo, antes
de presentarlo como un producto terminado, es imprescindible revisarlo a fondo. Esto para poder corregir cualquier error de redacción, de imágenes, de títulos, signos de puntuación, ortografía. Recordemos que el ensayo va a hablar por nosotros, así que la perfección tiene que ser el límite, digámoslo así, o el anhelo a conseguir. Es bastante difícil para un principiante en tema de escritura de ensayos, pero poco a poco se puede ir logrando que los errores sean cada vez menos frecuentes, tanto de forma como de fondo. Finalmente, ya he construido toda una obra y todo un cuerpo muy bien estructurado en el ensayo, por lo tanto, el título debe ser igual de bueno. Hay muchas sugerencias que se toman y que se brindan sobre todo para ver cómo puedo titular mi ensayo y hacer que este sea impactante y sobre todo que llame y capte la atención de mi lector. Existen 3 posibles sugerencias en las que coinciden varios autores que se podrían tomar como pautas para titular el ensayo. En primer lugar, crear un título atrayente pero breve. Por ejemplo, secretos tácticos. Al hablar de secretos, el lector puede presumir que le vas a revelar tal vez información muy importante en los ensayos, ¿no es cierto? Que le vas a dar la luz sobre ciertos secretos o cosas que él posiblemente no sepa. Así que esto llama y capta la curiosidad del lector. También podríamos escribir un título que plante o que proyecte una pregunta. Por ejemplo, ¿qué hay de malo en odiar? El título de por sí ya llama la atención, ¿no es cierto? Entonces, si llama la atención, inmediatamente tú vas a querer descubrir qué hay en el cuerpo de ese texto porque definitivamente creo que la gran mayoría de seres humanos coincidimos en que odiar es malo, ¿no es cierto? Pero si alguien me dice, ¿qué hay de malo en odiar? Obviamente, el hecho de ver una postura contraria a la mía va a generar intriga y hará que mi curiosidad despierte por ver qué tiene ese texto para decirme. Finalmente, se aconseja redactar un título que acerque 2 conceptos contradictorios. Por ejemplo, encontrar la verdad en el mito. Esto llamará la atención del lector porque puede suponer de que tú le puedes dar una pauta para encontrar lo verdadero en lo falso o en lo fantasioso o en aquello que vive solamente, digámosle, en un terreno imaginario o poco comprobable. Entonces, al plantearle esta dicotomía y esta contradicción, haces que se despierte la curiosidad del lector y ten la seguridad que va a optar por leer tu ensayo. Bien, con estas pequeñas pautas es, creo, muchísimo más fácil tener la idea de cómo redactar un ensayo. No te olvides que es primordial tener en cuenta que para que los demás puedan interesarse en tu texto, el primer interesado debe ser tú. Así que te recomiendo y les recomiendo escribir muchas veces, reescribir, juntar ideas. Entre más material tengan, pueden que se confundan al primer intento, pero a la vez ya va a ser un punto de partida para ir desechando aquello que no es tan relevante y quedándome solo con lo principal. No es una tarea imposible, pero sí requiere de mucha práctica. Así que teniendo en cuenta estos consejos y sobre todo el modelo de ensayo que ya tienen disponible en la plataforma, la misión de elaborar un ensayo puede facilitarse en gran medida. Gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.